Ramírez, soy psicoterapeuta y el video del tema que les voy a hablar hoy es acerca de las relaciones de parejas narcisistas. ¿Por qué es tan importante este tema y por qué me apasiona tanto? Porque este tipo de relaciones, la gente que anda con un narcisista, con una pareja narcisista, suele sentirse muy incómoda y suele sentir que algo malo está pasando, pero no entienden esa incomodidad. Entonces aquí les voy a explicar qué es un narcisista, cómo se comportan y el tipo de cosas que, si eres la pareja de un narcisista, el tipo de cosas que puedes hacer para que no la pases tan mal. Entonces, bueno, entremos en materia para explicarles de qué se trata este tema, ¿va? Una persona narcisista, sus características, la más importante es que casi tienen nula empatía, casi no tienen empatía o tienen nula empatía, ¿sí? Entonces, pues imagínense tener una pareja que no tiene empatía. Obviamente es muy doloroso porque cuando necesitamos que el otro nos cuide, nos apapache, no lo vamos a observar. Son personas que tienen un sentido descomunal de su propia valía, son personas como grandiosas, se creen grandiosas en relación con los demás, creen que los demás valen menos que ellos, esperan por lo mismo tratos especiales, esperan que los pasen primero en la fila del restaurante sin hacer fila, esperan tener más derechos de los demás, incluso aunque eso implique saltarse o romper los derechos de los demás. Les importa mucho su apariencia, tienden a ser superficiales, se sienten grandiosos y quieren convivir con gente que ellos valoran como grandiosa. Son muy sensibles a la crítica y este punto es súper importante porque cuando se sienten criticados pueden ser muy agresivos o mostrar mucho enojo. Si tú muestras cierta crítica a una persona que no tiene este trastorno, se puede incomodar o se puede molestar, pero no se enojan a este nivel de enojo como se muestran los narcisistas. Se enojan mucho y atacan al otro porque no les gusta la crítica, se sienten muy vulnerables. Tienden a ser envidiosos en general, pueden ser prepotentes, esperan que se les reconozca cierta superioridad incluso cuando no la tengan, exageran logros, exageran talentos, se preocupan mucho por el éxito, por el poder, por la belleza o por tener a una pareja bella que los haga sentir superiores. Lo particular del narcisismo es que es una sobrecompensación porque tienen en realidad una autoestima muy baja, entonces todo el tiempo están queriendo compensar y tratando de hacerle ver a la gente que son más que los demás porque tienen una autoestima muy baja. Y algo que es muy importante que hacen los narcisistas y que por eso genera tanto malestar es que hacen algo que se llama gaslighting, que es un tipo de manipulación que le hacen a la pareja, que ahorita les voy a hablar más a fondo, en donde le hacen creer a la pareja que lo que ocurrió no es cierto, no es real. Algo muy importante también es que los narcisistas no son leales, les da placer dañar a las personas en muchas ocasiones, a veces incluso lo refieren, se enojan mucho por cuestiones que la persona no espera que se enojen, se pueden enojar de algo que la pareja ni siquiera tenía idea, ni siquiera ni siquiera había previsto que se podían enojar y se enojan mucho de repente. Entonces esto hace que la relación de pareja con un narcisista se empiece a ciclar en donde la persona que no es narcisista siempre está como a la espera o en modo alerta de qué es lo que la va a hacer enojar. Entonces esto le genera a la pareja del narcisista mucho estrés y mucho cortisol todo el tiempo. Suelen reaccionar con desdén, suelen ser explotadores con su pareja y con las demás personas, tienden a ser muy impacientes y no tienden a acudir a terapia porque no consideran que tienen un problema. Entonces a veces es muy frustrante para la pareja del narcisista porque siente que algo malo está pasando, siente que la otra persona tiene ciertas características que no están bien, pero no quieren acudir ni a terapia individual ni a terapia de pareja, y eso genera mucha frustración en la pareja del narcisista. Voy a hablarles en específico ahora del tema del gaslighting,
porque es algo que hace sufrir muchísimo a las parejas que están con una persona narcisista. El gaslighting es un tipo de manipulación que se acuñó de una película que se llama Gaslight o Gas de Luz, Luz de Gas, que se trataba en esta película sobre una pareja donde el esposo quería volver loco a su esposa para quedarse con su dinero. Entonces de ahí se acuñó el término, y lo que hace el narcisista es hacerle creer a su pareja que lo que ocurrió no ocurrió. Si la persona dijo algo o sucedió algo y luego la pareja, el narcisista, se lo hace ver, le dice que está loca, que claro que no ocurrió, que yo nunca dije eso no sucedió, etcétera, etcétera. Y aparte de que niegan la realidad, devalúan a la persona, a su pareja que lo está diciendo. Las personas que están con un narcisista tienden a dudar y a sentirse que están perdiendo la cordura, porque las personas que no tienen un trastorno narcisista tienden a ceder el beneficio de la duda a su pareja. Entonces, al ceder el beneficio de la duda, dudan de sí mismas y de la realidad. Por eso se vuelve tan problemático y tan difícil cuando les hacen gaslighting, porque pues ya no saben ni qué está ocurriendo con su realidad. Pero es un tipo de manipulación que se llama gaslighting. ¿Cómo se hace un narcisista? Me preguntan muy seguido, Eli, pero ¿por qué se hacen los narcisistas? ¿Cómo se hacen? Y bueno, aquí tiene mucho que ver con el tema en algunas ocasiones, de violencia en infancia, con otras ocasiones con el tipo de crianza, o pueden estar mezcladas. Cuando hablamos de violencia en casa, pues bueno, puede ser de diferente ámbito, pero cuando hablamos de tipo de crianza, son crianzas donde los papás tienden a fijarse mucho en los logros de sus hijos. Quieren que el hijo sea el número uno en cualquier tema, en el fútbol, en las calificaciones, etcétera, etcétera. Y les demandan mucho que sean los mejores en eso. Les dan créditos constantemente por logros que no son realmente importantes, por ejemplo, y les hacen creer que tienen una vida fabulosa o la mejor vida, independientemente del nivel económico que tenga el niño o la niña. Y se fijan mucho en la apariencia y se fijan mucho en querer que el niño sea el mejor. El problema de esto es que al mismo tiempo, cuando el niño necesita atención, necesita contención emocional, necesita convivencia, el padre o la madre no se lo da. Entonces esto es como muy, muy ambivalente para el niño, porque por una parte dicen los papás que aman mucho al niño, que están orgullosos de él por sus logros, pero por otra parte, cuando el niño los necesita emocionalmente, no lo atienden y no están presentes emocionalmente. Entonces hay muchos casos de narcisismo en donde el tipo de crianza fue de este estilo, ¿sí? El niño entonces se siente valorado solamente por los logros que hace, y cuando se convierte en un adulto cree que vale solo por lo que logra, por eso quiere ser superior a los demás. Obviamente también influye el modelamiento o el tipo de modelo que tiene el niño. Si el niño observa en los papás unos modelos donde los papás son déspotas, no quieren hacer fila, quieren tratos especiales en todo, tratan con desdén a los demás, le pueden gritar a un mesero, etcétera, etcétera, obviamente de ahí también los niños aprenden y generan todo esto para convertirse posteriormente en narcisistas. También el modelo de los papás es muy, muy importante. También me preguntan mucho que cómo se puede o cómo diagnosticar a un narcisista. Bueno, se diagnostica por las características que ya les platiqué, pero ¿por qué hablo del diagnóstico aquí? Según los manuales diagnósticos, para hacer un diagnóstico de algún trastorno emocional, de algún trastorno mental, se necesita, uno de los criterios es que la persona sienta estrés por eso. Por ejemplo, alguien que está ansioso, pues que siente estrés por esa ansiedad, o que siente estrés por el trastorno en cuestión.
Pero el tema del narcisismo es muy problemático, o por lo menos el tema de diagnosticar a alguien con trastorno narcisista de personalidad es muy problemático. ¿Por qué? Porque el narcisista no siente estrés por eso, o por lo menos no refiere que tenga una problemática al respecto. Sin embargo, ahí yo estoy de acuerdo con la doctora Ramani Durvásula, que habla mucho de narcisismo, en donde no importa si tienen el diagnóstico o no, pero si tienen estas características y si la gente a su alrededor está sufriendo todo lo que puede hacer y generar un narcisista, pues entonces ahí están los rasgos, ¿sí? Independientemente de que la persona sienta o no sienta este estrés por su conducta, ¿no? Algo que también lidio mucho aquí en el consultorio, que es muy importante, es qué mantiene a una persona, a una pareja de un narcisista con un narcisista. Porque luego me dicen, Eli, pero ¿por qué se queda con él? ¿Por qué se queda con ella? Si están sufriendo tanto, si las tratan tan mal, etcétera, etcétera. Y es muy importante hablar de este tema, porque el tipo de educación emocional que nos dan desde que estamos chicos y chicas, y sobre todo con mujeres, es una educación en donde nos dicen que el amor todo lo puede, que tenemos que estar para nuestra pareja en las buenas y en las malas, que si nos casamos con una persona, el matrimonio tiene que durar toda la vida, que el amor lo cura todo, por ejemplo. Y a veces la persona que está con el narcisista es hiperempática, y entonces cuando le platica de su infancia y de los malos tratos, justifica al narcisista y se queda con la persona, creyendo que a lo mejor va a cambiar, o creyendo que tiene como un tipo de enfermedad y que por eso es así y por eso justifican. Escucho mucho a las parejas de narcisistas diciendo, bueno, pero esa es su forma de amar. Bueno, pero me quiere a su modo, perdón. Pero entonces se distorsiona mucho, y al final la persona que está con el narcisista sufre muchísimo, muchísimo. Y puede obviamente haber codependencia en la pareja del narcisista. Las parejas de los narcisistas por lo general tratan de luchar y hacer todo lo posible para que la relación mejore, para que el otro cambie, pero por lo general lo que he observado y lo que se observa en la literatura es que los narcisistas no cambian. No cambian por más esfuerzos, por más cosas que hace la pareja del narcisista, no cambian y no va a haber mejoría en la relación. Entonces es muy importante que yo les transmita esto en este video. Los narcisistas, si tú tienes una pareja narcisista, lo más probable, por todo lo que se ha observado en la investigación, es que no va a cambiar. Entonces, si no estás lista para dejar la relación, si no estás listo para dejar la relación, por lo menos enfócate en ser realista, en que la persona no va a cambiar. Si estás esperando una relación con una persona empática, no la vas a tener. Si estás esperando que te deje de hacer gaslighting, que esté más presente emocionalmente, que sea más empático, no lo vas a obtener. Tienes que meterle mucho realismo a tus expectativas, porque no vas a tener el tipo de relación que estás esperando, como con una pareja sana que no tiene narcisismo, que es más empática la relación. ¿Es válido que una pareja o una persona se quede con un narcisista? Esto me lo preguntan mucho, y sí, pues sí es válido. Incluso la doctora Ramani, que les comenté, comenta que sí es válido. Obviamente la pareja que se quede con el narcisista se va a seguir sintiendo muy mal, porque el narcisista no va a cambiar. Pero es válido porque a veces dependen económicamente de la persona, su religión no se lo permite, la situación no se lo permite, o simplemente tienen miedo. Incluso pueden ser autónomas económicamente o autónomos económicamente, pero tienen miedo porque tienen miedo de estar solos o sienten que no pueden dejar a la persona, y es válido. En lo que sí se tienen que enfocar es en empezar a hacer relaciones de amistad, a seguir viendo a la familia, y enfocarse en ver a personas que sean sanas, que sean nutritivas, y hacer cosas para ustedes mismos. En eso sí se tienen que enfocar.
también me dicen, Eli, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja si es narcisista? ¿Qué puedo hacer por esa persona? ¿Puede cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué libro le compro? ¿Qué le sugiero? Mi respuesta es, pues es una respuesta que no les gusta por lo general escuchar a la gente, porque la realidad es que hay muy pocas cosas por hacer. No suelen querer ir a terapia, no suelen creer que tienen un problema, creen que el problema es de la pareja. Creen que es una exageración de lo que se están quejando o que nada les parece, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta es no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es empezar a poner límites en la medida de lo posible y empezarse a autocuidar. Esa es mi sugerencia, porque por la persona no pueden hacer nada. En otro video les voy a hablar de los tipos de narcisismo de los tipos de narcisismo que hay, porque luego les comento a algunos pacientes qué es el narcisismo, pero no todos se enfocan o no todos se engloban en el tipo grandioso. Hay narcisismo encubierto, hay narcisismo grandioso, hay narcisismo maligno. Entonces, en otro video les voy a platicar de los tipos de narcisismo para que ustedes puedan identificar y conocer un poquito más del fenómeno. Si tú tienes una pareja narcisista, mi recomendación es que entiendas el narcisismo para que sepas qué es lo que pasa con el fenómeno y tú puedas saber que lo que estás sintiendo es válido y es algo normal y que entiendas tu malestar. Yo soy Elizabeth Ramírez y nos vemos en otro video. Hasta luego.